Hola, hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente aquí a mi mesa espiritual. En este momento vamos a compartir la palabra de Dios y unas indicaciones que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros y para la iglesia en general. Así que en este momento te doy la bienvenida, ¿verdad? Y vamos a orar antes de iniciar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Bien, oremos. Acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos permite de estar aquí nuevamente, Señor, para compartir tu palabra y llevar este mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Que nuestro corazón, Señor, esté preparado, esté listo, está dispuesto a poder escuchar, Señor, lo que tú quieres indicarnos en esta mañana. Bendice, Señor, a cada persona que esté escuchando, a cada ministro, a cada pastor, Señor, que está ahorita abriendo las puertas de esas iglesias, Señor, para que todo el mundo sea bendecido con tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a tomar asiento por acá, ¿verdad? Para poder compartir lo que Dios tiene en este instante. Y voy a invitarte a ti, ¿verdad? Que abras tu Biblia ya en el libro de Mateo 16:24. Y el tema que le he puesto a esta reflexión es siguiendo a Jesús. Vamos a hablar de seguir a Jesús, siguiendo a Jesús. Ahora bien, cuando hablo de Jesús, estoy hablando de nuestro Dios, de aquel personaje que se humanizó y vino a la tierra a ofrecer su vida en esa cruz. No hablamos de ninguna persona, no hablamos de ninguna mujer o algún hombre, no. Estamos hablando de Jesús en este caso. Así que vamos a hablar allá en Mateo 16:24. Abre tu Biblia, ¿verdad? Y la vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Hay ciertos puntos aquí muy importantes que podemos notar y es que dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, negarse a sí mismo significa que el yo personal muere, ¿verdad? Que ya no nos vamos a enfocar. Una persona que se niega a sí mismo no se enfoca en sus propios intereses. Es aquella persona que viene y entrega su voluntad, su vida a Dios, ¿verdad? Y dice, Señor, ya no vivo yo, como dice el apóstol Pablo, sino tú vives en mí, ¿verdad? Y hace la voluntad de Dios, obedece a la voluntad de Dios, deja sus sueños, sus metas para poder seguir los sueños y los lineamientos que Dios le traza en la vida. Eso es negarse a sí mismo. No buscar sus propios intereses, sino que venir y enfocarse en los intereses de Dios y trabajar en ello para que pueda tener beneficio la obra de Dios. La otra parte del versículo dice, tome su cruz. ¿Qué es tomar su cruz? Conocemos que nuestro Señor Jesucristo pagó ya un precio en esa cruz. Él vino y se ofreció siendo una persona sin mancha, ¿verdad? Una persona inocente, vino y entregó su vida en esa cruz por cada uno de nosotros. Pero hay algo que sucedió ahí en ese momento, que cuando Jesús estaba ofreciendo su vida en esa cruz, ahí estamos involucrados cada uno de nosotros. Eso quiere decir que cuando Él vino y ofreció su vida en esa cruz, nosotros también estábamos siendo juntamente con Él crucificados. Porque Él estaba muriendo por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron en Él. Pero al mismo tiempo que Él está siendo crucificado, nosotros también fuimos crucificados juntamente con Él. Y asimismo como Él resucitó, nosotros también fuimos resucitados juntamente con Él. Porque eso simboliza, ¿verdad?, el sacrificio de Jesús. Pero dice aquí, tome su cruz y sígame. Quiere decir eso, que en esa cruz se vieron inmersas esas ciertas actitudes, esas ciertas acontecimientos. Y entre ellos podemos ver esa vida ofrecida que Jesús otorgó para que cada uno podamos tener la salvación y vida eterna. Además, por su sangre, nosotros hemos sido libres, hemos sido limpiados, hemos sido salvos, por su sangre hemos sido redimidos de todo aquel pecado que vino y nos condenó a una muerte eterna cuando se surgió el pecado allá en el huerto del Edén. Además de eso, la muerte de Jesús en la cruz simboliza la anulación de maldiciones
a causa del pecado, como lo vemos en Génesis capítulo 3. Con la muerte de Jesús, y esto es lo que quiero que quede bien enfatizado, bien remachado o bien remarcado, es de que con la muerte de Jesús comienza algo nuevo. Cuando con la muerte de Jesús volvemos al estado original. ¿Y cuál es el estado original? ¿Tú quieres saber cuál es el estado original? Pues léete Génesis 1 y 2. Este es el estado original de la creación, de lo que Dios había anhelado, de lo que Dios puso su corazón. Ahí tú puedes encontrar el diseño original, ¿verdad? De cómo Dios creó a la humanidad, de cómo Dios hizo todo lo que existe, cuál era su corazón, sus emociones están ahí reflejadas, de lo que Él quería, el sueño para todo lo que nosotros podemos ver. Con la muerte de Jesucristo, desde que de Génesis 3 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz, antes de morir en la cruz, estábamos en ese periodo de pecado, de condenación eterna. Pero después de la muerte de Jesucristo, entramos a una nueva etapa y es al estado original. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú recibes a Cristo, tú eres pasado por esa cruz. Tú traspasas esa cruz y en el momento que traspasas esa cruz, tú vienes del estado de pecado al estado original, donde Dios vino y borró todas las maldiciones que en ese momento se otorgaron a causa del pecado. Entre ellas podemos recordar que Dios maldijo la tierra, ¿verdad? Que Dios maldijo a la serpiente y también maldijo o le dio castigo a la mujer y al hombre para que ganara con el sudor de su frente su pan diario. Todo eso se eliminó en el momento de ese sacrificio en la cruz. Dice que la corona de espinas que Jesús llevaba significa que Él estaba cortando toda la maldición que se había otorgado a la tierra. Porque si tú lees Génesis capítulo 3, ahí tú puedes ver cuando dice que la tierra iba a ser maldita y empezó a entregar, a crecer cardos y espinos. Y la corona de Jesús llevaba espinos. Entonces eso simboliza que Jesús estaba pagando en esa cruz, está quitando esa maldición de la tierra. Además, la maldición el castigo que se le otorgó a la mujer también se le quitó en ese momento. Y es que cuando vemos ahí al apóstol Pablo, ¿verdad? Dice ahí en sus cartas, dice de que ya no hay griego, ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces vamos como ahora el Señor está levantando, ¿verdad? También el ministerio de la mujer. Cómo Dios está obrando en el ministerio de la mujer. Cómo Dios está procesando a la mujer para que pueda venir y a ejecutar un plan perfecto de Dios diseñado, un propósito de Dios diseñado para su vida. Todos nosotros somos como un barro en la mesa del alfarero, lo hemos visto muchas veces. ¿Qué sentido tiene de que un alfarero venga y haga una vasija y la pase por un proceso para guardarla? No tiene ningún sentido. Pero cuando viene el alfarero y prepara esa vasija y la procesa y la utiliza, entonces ahí se logra el propósito. Asimismo es con cada uno de nosotros, ya sea hombre o ya sea mujer. Nosotros somos esas vasijas que Dios viene y nos prepara, nos procesa para luego utilizarnos. Y la siguiente parte, cuando dice, tome su cruz y sígame, está diciendo que nosotros podemos entender que en esa cruz nosotros obtuvimos una nueva vida, que nosotros obtuvimos que ya no somos nosotros mismos, no que le pertenecemos a alguien que nos compró a precio de sangre. Eso simboliza, tome su cruz y sígame, que nosotros no nos gobernamos solos, sino que hay alguien que nos compró a precio de sangre. Y dice la otra parte, y sígame, ¿verdad? Dice ahí, y sígame. Seguir a Jesús significa dejar todo para caminar en ese camino que Él nos ha trazado. Él es el que nos va dirigiendo, Él es el que va frente de nosotros, Él va marcando las huellas, Él nos dejó un camino trazado a través de la palabra de Dios, con sus indicaciones, con sus instrucciones. Este es el camino trazado y es el que nosotros debemos de seguir.
¿verdad? Seguir a nuestro Jesús, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Seguir esas huellas. Entonces, cuando decimos sígame, estamos hablando de alguien que sigue los pasos de Dios en obediencia y en disposición. En obediencia quiere decir, no importa lo que Dios me pida hacer, yo lo voy a ejecutar, yo lo voy a hacer, aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda, pero Dios me lo está ordenando y yo lo voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque estoy en obediencia a Dios. Disposición quiere decir que no importa en qué momento Dios te lo pida, tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque tienes que estar dispuestos. Yo no sé cuántas veces tú te has levantado en la madrugada, ¿verdad? No puedes dormir y de repente el Señor te dice, ora o lee la Biblia, o te levanta a estructurar un mensaje, a copiar algo que el Señor te está dictando en ese momento. ¿Con qué disposición lo haces? ¿Será que tú te levantas renegando? ¿O lo haces, Señor, estoy dispuesto, gracias a Dios me está hablando? Quiero decirte que en la Biblia hay una página en medio que simboliza los 400 años de silencio de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, esa gente no había escuchado la voz de Dios. Pero qué maravilloso es que el Señor nos hable a nosotros y que nosotros estemos dispuestos a cumplir lo que Él nos está pidiendo, que hagamos lo que Él nos está requiriendo. Qué importante y qué maravilloso es poder entrar, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Vamos a leer acá Mateo 10:34 para poder respaldar lo que te estoy diciendo. Mateo 10:34 al 39 dice de esta manera: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. ¿Cómo puede ser eso? ¿No es caso que lo que nosotros amamos tanto es nuestra familia? Claro que sí. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir aquí? Recordemos que hay un orden. Primero es Dios, después la familia y después el ministerio. El gran error que tenemos nosotros es que dedicamos más tiempo al ministerio creyendo que estamos dándole lugar a Dios que le corresponde. Y quiero decirte que lastimosamente muchas veces no es así. Porque muchas veces estamos sirviendo en un ministerio pero no estamos con el corazón correcto. No estamos haciendo las cosas agradables para Dios. Estamos fallando y estamos creyendo que estamos dándole lugar a Dios. Estamos dejando a un lado a la familia, que es el segundo lugar en nuestras vidas. Por un ministerio, todo tiene su equilibrio. Todo tiene su equilibrio. Pero Dios dice aquí que Él quiere ser primero. ¿Por qué dice que viene a hacer disensión? Porque lo que sucede es que una persona que se involucra más con Dios le conoce más. Y no todos llevamos el mismo ritmo espiritual. Obviamente la persona que pasa más tiempo con Dios, la persona que lee más la palabra de Dios, la persona que se involucra más con Dios le conoce más, sus pensamientos son transformados, su accionar es distinto. Y las personas que no se involucran con Dios no pueden comprender por qué una persona actúa de esa manera, por qué esa persona se expresa de esa manera, por qué esa persona piensa de esa manera en otro nivel. Porque aunque no quiera decírtelo, pero así es. Está en otro nivel espiritual y no podemos comprender a esa persona. Es como que vengamos a este ejemplo muy tradicional que siempre yo te he dado, por lo que yo conozco, ¿verdad? Y es que una persona que esté en un nivel de quinto, sexto grado, no puede entender los contenidos de alguien que esté en bachillerato o que esté en una universidad, porque están en otro nivel. Asimismo es en el área espiritual. Las personas que no se dedican mucho a Dios, que se dedican más a las cosas del mundo, no pueden comprender lo que el otro está hablando. ¿Por qué? Porque dice que las cosas de la carne no disciernen las cosas del espíritu. Y para él son locura.
porque para poder entender lo espiritual tenemos que primero darle muerte a la carne, ¿verdad? Para poder entender las cosas del espíritu tenemos que vivir en el espíritu, como dice el apóstol Pablo. Entonces dice aquí que para seguir a Jesús tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, ¿verdad? A darle el lugar al Señor que le corresponde, que es el número 1 en nuestras vidas. Eso es lo que conlleva, él mismo lo está explicando aquí. No ha venido a tener comunión entre las familias, ha venido a tener disensión, pero en el sentido de que no van a estar en discordia peleando por cualquier cosa o porque a alguien se le perdió un peine o un zapato o dónde está la Biblia el día domingo, que no es por esas circunstancias, es porque el nivel espiritual de uno es diferente al otro y por eso trae esa disensión, porque no puede ver esa relación entre ambos. Amén. ¿Por qué te he traído por este camino? Porque te quiero mostrar algo que el Señor me traía a mí, ¿verdad? Y es que es tiempo que nosotros como iglesia seamos transformados. Es que nosotros como iglesia debemos de llegar a otro nivel. Ya no podemos seguir en lo mismo. Tenemos que subir a otro nivel. Y no quiero sobrepasar la autoridad de nadie, ¿verdad? Pero sí tengo que ejecutar la autoridad que Dios me ha otorgado, ¿verdad? Porque estamos aquí trabajando para la iglesia, estamos aquí ejecutando la asignación que Dios me ha otorgado por este momento, ¿verdad? Estamos aquí trabajando para las mejorías de que la iglesia necesita en estos días. Habíamos hablado de muchos problemas difíciles que vienen hacia adelante. Yo podría decirte que todo va a cambiar con muchas veces, pero no. La Biblia no se puede desmentir. La Biblia dice la verdad. Y dice que en los tiempos postreros, cuando las señales de que Dios venga, es como dolores de parto, de una mujer que está de parto. Las mujeres pueden entenderme muy bien lo que yo estoy explicando. Cuando una mujer está a punto de dar luz, los dolores empiezan leves y distanciados, pero después se van frecuentando y se van haciendo más fuertes, y eso es que está a punto de dar a luz. Asimismo son los acontecimientos que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia tiene que estar lista y preparada. Tengo acá 12 temas que Dios me ha entregado, 12 temas de los cuales yo quiero hacerte partícipe a ti, para que tú como pastor, como cabeza de iglesia, tú, ¿verdad? Como líder o alguien que tiene personas a su cargo, quiera ayudar, ¿verdad? A poder compartir estos temas, pues bienvenido. Bienvenido porque es lo que necesitamos. Dios le dijo a Nehemías, a Zorobabel y a Josué, ¿verdad? El sacerdote, que era necesario que levantaran los muros de Jerusalén que habían sido derribados en el tiempo que se fueron cautivos a Babilonia. Ahora es necesario que entre todos nosotros edifiquemos esa iglesia que necesita estar lista y estar preparada para cualquier circunstancia. ¿Cuál es mi propósito de ahora? ¿Cuál es el propósito que te estoy planteando ahora? Preparar una iglesia que pueda estar firme ante la adversidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Preparar una iglesia que pueda estar firme ante la adversidad. Que no sea aquella iglesia que apostata de la fe porque ve que las circunstancias están tan duras. Aunque la Biblia lo expresa y no deja mentir, van a haber personas que van a apostatar de la fe, ¿verdad? Porque viene la apostasía, pero que no sea porque no lo hemos intentado a anunciar y preparar a la gente para afrontar una situación difícil. Yo te voy a entregar estos temas, los voy a llevar despacio para que tú puedas copiarlo. Ve, busca un libro, busca un cuaderno, busca un papel y anótalos ahorita. Si tú te vas a sumar a esto, ¿verdad? Y si no quieres hacerlo, pues está bien, no tengas problema. Si no lo quieres hacer, si tienes un impedimento porque una mujer está al frente de esto, no lo hagas, ¿verdad? Ahí después te vamos a ayudar cuando vengan los problemas. Pero ahorita el que quiere sumarse a esto, pues yo le doy la bienvenida, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? Por tomar esta palabra que es de parte de Dios para preparar la iglesia. Quiero que tú como pastor, ¿verdad?
no te veas solo como pastor o pastora, sino que te veas como un general que tiene un batallón a su cargo, que tenemos que enseñar carácter, que tenemos que ver cómo esta persona se puede mantener firme, así como dice allá en Mateo 7, ¿verdad? Cuando vemos esa parábola de la casa que está fundada sobre la roca, que vino tempestad y no fue movida, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo en este momento. Ese es el objetivo por lo cual vamos a entregar estos temas. En primer lugar, vamos a hablar de la actitud. ¿Qué actitud puede tomar el cristiano cuando viene y se enfrenta a un problema? ¿Cómo puede permanecer estable? Recordemos que cuando vemos las cosas difíciles, lo primero que hacemos es desesperarnos y muchas veces no hallamos la salida y nos desesperamos, nos sofocamos y cometemos hasta locuras. Pero en este momento vamos a aprender a la luz de la palabra, ¿verdad? Cómo mantenernos firmes en un momento difícil, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Número 2, nuestra mente. Recordemos que el campo de batalla es nuestra mente. Cómo venir y operar, decirle, Señor, recordando las promesas. Yo te estoy dando un adelanto. Cómo recordar las promesas, qué es lo que tenemos que tener en nuestra mente para refutar lo que pueda venir amenazándonos. Porque acordemos que incluso está hasta ahí en el libro de Efesios que nos habla de la armadura de Dios, nos habla también de la mente y del yelmo que debemos de tener sobre nuestra cabeza para protegernos. Entonces tenemos de proteger nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aunque nuestros ojos vean algo que ya no tiene solución, pero nuestra mente, ¿qué nos va a decir para nosotros refutar eso que aparentemente no tiene solución? El poder de nuestra boca está en nuestras palabras, lo que expresamos, lo que decimos. ¿Qué debe de expresar un cristiano en un momento de crisis? ¿Cuáles son las palabras que deben de salir de su boca en un momento de crisis? Eso es lo que quiero que tú me dejes compartir. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un momento de crisis donde todas las personas pueden estarse quejando, donde todas las personas pueden estar diciendo palabras negativas, donde todas las personas pueden estar expresando algo que no nos ayuda en nuestra fe? ¿Cómo expresar nosotros esas palabras en un momento de crisis? ¿Cómo ser personas que nos despojamos de lo que tenemos? ¿Cómo ser personas, yo no sé, has visto tú esas personas que tienen bendiciones, se gozan de las bendiciones que Dios nos da, pero también buscan a quien bendecir? Tenemos que hacer eso, ¿verdad? Ser personas que desprendidas, personas no amantes de lo terrenal. ¿Por qué? Porque las cosas de aquí son pasajeras. Quiero recordarte que tú y yo somos peregrinos en este mundo. Tarde o temprano vamos a irnos y nada nos llevamos. Nada nos llevamos. Entonces hay que enseñar cómo ser desprendidos, cómo participar y gozarnos con lo que Dios nos da. Sí, son privilegios, Dios nos quiere bendecidos. Sí, gocémonos, disfrutemos de la bendición, pero no pongamos nuestro corazón en la bendición, sino que recordemos que esto es pasajero y debemos de ser personas desprendidas de lo que este mundo nos pueda ofrecer. Además, dice, avancemos con lo que tenemos. Hemos tenido pérdidas. Dios ha estado enfatizando esto últimamente, constantemente. Hemos tenido pérdidas. Muchos han tenido pérdidas de trabajo, de personas, de posiciones, de algunas, de algo, ¿verdad? Siempre ha perdido. Pero ahora vamos a seguir teniendo pérdidas. Porque cada circunstancia, cada prueba, cada situación difícil siempre ocasiona eso. Vamos a seguir teniendo pérdidas. Pero ¿cómo vamos a nosotros a venir y a levantarnos de nuevo? Recordemos que hemos tenido pérdidas, como yo expresé allí en un corto el día de ayer. Con lo que tenemos, el Señor, incluso puse una tarjetita por ahí, con lo que tienes el Señor te va a bendecir, con lo que tienes el Señor va a hacer cosas maravillosas, con lo que tienes vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Mira qué es lo que tienes a tu alrededor y empieza a ejecutar con eso, porque ahí se va a glorificar Dios. Tenemos que comenzar de nuevo, no podemos quedarnos estancados porque hemos perdido algo en nuestra vida. Hay que seguir adelante, hay que avanzar, ¿verdad? Entonces hay que aprender a eso, que con lo que tenemos vamos a seguir adelante. Amén. Ahora bien, ¿cómo ayunar prolongadamente? ¿Por
¿Por qué el ayuno tiene que estar incluido en estos temas? Es más fácil superar un momento difícil cuando estás espiritualmente. Es necesario, el ayuno no es para doblegar el brazo de Dios y obtener nuestros favores, no. El ayuno es para fortalecer nuestro espíritu y que nuestra carne muera. Entonces, cuando nosotros ayunamos prolongadamente, vamos a mantener ese espíritu y nuestro cuerpo adaptado a comer solamente lo necesario, lo que nos mantenga, ¿verdad? Lo que nos mantenga con nuestro cuerpo nutrido, porque muchas veces dicen por ahí los nutricionistas, comer abundante no siempre es comer bien, ¿verdad? Entonces, hay que ver, hay que enseñarle a las personas cómo hacer para ayunar prolongadamente, o sea, en bastante tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora, la vigilia, una vigilia efectiva. Estoy ya en el punto 7. Vigilia efectiva. ¿Cómo hacer una vigilia efectiva? Y cuando hablo de una vigilia, no solamente nos estamos expresando a desvelarnos, no. Porque también vigilia es velar, cuidar nuestro bienestar espiritual, velar, cuidar nuestra familia, los intereses espirituales de nuestra familia. Eso también es velar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de una manera efectiva? Amén. Ya voy en el 8, dice la fe. ¿Cómo tener fe? ¿Cómo poder operar en la fe? ¿Cómo tener fe en la esencia? Recordemos que dice que no nos vamos no nos vamos por vista, sino por fe. Ok, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? ¿Cómo podemos mantenernos creyendo en aquello que no vemos? ¿Cómo podemos mantenernos en nuestra situación difícil creyendo en que algo va a suceder porque hay una promesa de Dios para nosotros? ¿Cómo hacerlo? Te estoy brevemente dando una breve explicación de cada punto para que podamos orientarnos de qué es lo que podemos hacer. Punto 9. ¿Cómo vivir en la soberanía de Dios? En lo sobrenatural de Dios. Es tiempo que nosotros podamos conocer nuestros dones, nuestros talentos, porque lo que viene va a ser para poder operar en lo sobrenatural de Dios. Los dones, como por ejemplo el de sanidad, ¿en qué momento se puede operar? ¿No crees que en una deficiencia de medicinas, de medicamentos, cuando no haya medicamentos, ahí es donde entra en función el don de sanidad? Cuando no hay provisión alimenticia, ahí es donde entra el de milagros. Recordemos que Jesús vino y multiplicó los panes y los peces y le dio a comer a la multitud que estaba siguiéndole. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a hacer cosas más grandes y más poderosas que las que Jesús hizo cuando estaba aquí con nosotros. Esa palabra se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante saber cómo caminar en el mundo sobrenatural de Dios, y para ello tenemos que identificar cuáles son los dones que nosotros tenemos para poder desarrollarlos y trabajar con ellos, ponerlos a trabajar. ¿Para beneficio nuestro? No, para beneficio de las personas que necesitan de ese don que nosotros tenemos. Amén. Vamos al número 10 y dice, cuidando nuestro corazón. ¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón? Recordemos que ahí están las emociones. ¿Cómo podemos cuidarlo? Al ver el dolor, al ver el sufrimiento, ¿cómo podemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos tenerlo ahí de que esas heridas sanen, verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y también, número 11, preparando nuestra alma, cuidando nuestra alma. Recordemos que nuestra alma está la voluntad, están las emociones. ¿Cómo podemos preservar nuestra alma de no caer en el error, de no resbalar en momentos de crisis, de no caer en el pecado? ¿Cómo podemos mantener nuestra alma? Y también dice el número 12 que al final, ¿cómo es una verdadera adoración que llega hasta el trono de Dios? Porque cantar no es lo mismo que adorar. No es lo mismo venir y expresar solo de diente al labio una alabanza cuando en el corazón no estamos con Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, este pueblo de boca me adora de diente al labio, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo adorar a Dios?
Él dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo es eso? Hay que explicarnos, porque la oración es un elemento muy importante en todo lo que estamos ejecutando ahora. Estos son las 12 temas de los cuales pues yo te invito a que formes parte, ¿verdad? Para que podamos nosotros formar esa iglesia de manera que pueda permanecer firme ante una dificultad que pueda acontecer. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de esto? Tu iglesia se va a mantener estable, tu iglesia va a saber cómo proceder en momentos de crisis, pero no solamente eso, tu iglesia se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque en el momento de crisis en una colonia hay 4, 5, 6 cristianos. Esos 5 o 6, 7, 8 cristianos van a ayudar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Van a ayudarles cómo venir y superar la situación que están viviendo, porque tú ya lo discipulaste, tú ya le equipaste, tú ya le mostraste cómo poder ser, ¿verdad? Un soldado de Cristo. Recordemos que nuestro jefe se llama Jehová de los ejércitos. Y si se llama Jehová de los ejércitos, quiere decir que nosotros como iglesia también somos parte de un ejército espiritual y debemos de aprender a actuar como tal. Cuando tú equipas y entrenas, ¿verdad?, a tu iglesia, no solamente como ovejas, a darles el alimento que necesitan, ¿verdad?, darles esa provisión que necesitan, sino a equiparlas para poderse mantener firmes ante la adversidad. Entonces vamos a ver los resultados, van a poder ellos actuar de esa manera ante la adversidad con las personas que les rodean. Ahora bien, quiero invitarte, ¿verdad? Estamos casi siempre, nosotros al final de año, ¿verdad? Siempre hacemos propósitos para el siguiente, siempre. Pero cuando nosotros necesitamos en este momento, ayer también pasé ahí algo que se llama balance, ¿verdad? Puse ahí un cortito y hablé acerca de un balance que muchas empresas hacen. Pero hay algo más que se llama inventario personal. Y quiero decirte que es necesario que nos hagamos un inventario personal. Agarra una paginita en blanco, dóblala en dos y escribe en un lado, ¿verdad?, cuáles son las cosas, los aspectos, las actitudes que debes de cambiar. Y cuáles son en la otra columna aquellas actitudes que tienes, aquellas virtudes que debes de desarrollar y hacer crecer. ¿Por qué nos va a ayudar esto? Para crecer nosotros mismos. Es tiempo. Sí es malo el ego, ¿verdad? Es malo, pero en este punto sí quiero que lo veas así. Que fortalezcas tu ego, que no estés viendo lo que el otro está haciendo, que no estés entrando en competencia, porque el evangelio no es competencia, sino que es para venir y compartir la palabra de Dios al necesitado. Entonces, nosotros mismos examinémonos, que nuestro ministerio sea excelente, que lo que el Señor nos ha puesto en nosotros sea agradado a Dios, que le podemos sacar una sonrisa con lo que hacemos, que nuestras debilidades, ¿verdad?, sean fortalecidas por el poder del Espíritu de Dios, que nos esmeremos en ser mejores personas para Dios, que nos esmeremos en trabajar en nuestro ministerio para una mejor desarrollo espiritual, para la honra y gloria de Dios. Que podamos hacer eso, que no vengamos y hagamos esa competencia, aunque me alegra mucho, ¿verdad? Porque dice allá en Jeremías, que le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Veo un árbol de almendro que se acelera. ¿Y sabes qué significa el árbol de almendro? Significa reloj despertador para los judíos. Significa un reloj despertador. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Si a veces hay personas que llegan a tu vida y te hacen actuar, te hacen reaccionar, ¿por qué? Porque el ministerio del reloj despertador se ha ejecutado. Cuando tú sientes la amenaza de alguien que te está haciendo aquí y te está como que provocando a hacer algo, ese es el reloj despertador. Qué bueno que es así. Qué bueno que estamos despiertos ya. Porque si hay una competencia, es que sí que estamos despiertos. Aunque no lo veamos como una competencia. Veamos con que tenemos que mantener ese ritmo para poder llevar a cabo lo que Dios ha destinado en nuestras vidas.
para beneficio de la iglesia y para la obra de Dios. Para finalizar, te quiero dejar estos dos versículos. 1 Corintios 4:1 dice así, 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, téngannos los hombres, o sea, testimonio, ¿verdad? De eso está hablando, testimonio, que los hombres vean. Que nosotros no somos aquellos competidores por tener el primer lugar, sino que somos los servidores de Cristo, porque así nos llama aquí en el libro de Pedro, nos está llamando aquí. Somos servidores de Cristo y somos administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que tú y yo somos. No somos dioses, no somos Cristo, no somos el Mesías, no somos Jesús. No, discúlpame, no lo somos. Porque ningún humano puede hacer lo que Jesús hizo en la cruz. No, nadie puede hacer eso. Solo Dios lo pudo hacer haciéndose humano. Mucho cuidadito, y desde este punto quiero decirlo porque Dios lo pone en mi mente. Mucho cuidadito cuando alguien venga diciendo que es Jesús o que es el Cristo, que es aquí, que es Dios allá. No, porque recordemos que la palabra de Dios dice que en los postreros días muchos se llamarán así y esos son falsos profetas. Mucho cuidado con eso, no hagamos eso, porque solamente hay uno que es Dios y el que está derecho a estar en el trono es nuestro Dios. Uno es Dios, el que nos creó, el que nos hizo, ¿verdad? El que es nuestro Padre, ¿verdad? Así que ahora dice aquí, nosotros ¿qué es lo que somos? Somos servidores de Cristo y somos administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Ahora quiero que vayamos a 1 Pedro 4:10, ya para finalizar. 1 Pedro 4:10, 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, dice lo voy a volver a leer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre con el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Pedro 4:10. Quiero hacer la corrección, el primer versículo era 1 Corintios 4:1, ¿verdad? Donde somos administradores, el apóstol Pablo está diciendo eso, donde somos administradores y somos del ministerio de Dios y somos servidores de Cristo. Amén. Hago la corrección ahorita. Pedro es el que dice acá, lo que acabamos de leer. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Cuál es tu don? Para eso vamos a entender el mundo sobrenatural. ¿Cuál es tu don? Cuando tú has identificado tu don, ministralo a los demás, porque para eso Dios lo dio, para que lo pongas en función para beneficio de otros que lo necesitan. Además de eso, dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, que no hable cosas que no estén en la palabra de Dios. Más ahora que nunca tenemos que tener el respaldo de la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no proviene de Dios. Si no te pone una base bíblica, no proviene de Dios y tenemos que tomar en cuenta eso. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra en el poder que Dios le ha otorgado. Cuando Dios te concede un don, también te concede el poder. Dice Juan 1, dice allá Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, ahí está el poder para poder funcionar, para ejecutar el don, lo que Dios haya puesto en tu vida a beneficios de otros. ¿Y para quién va a ser la gloria? No va a ser para ningún hombre, no va a ser para ninguno de nosotros. La gloria siempre va a ser para nuestro Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, porque todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta es la palabra de Dios en este momento. Tómalo en cuenta, las indicaciones, y bien te felicito si tú vas a formar parte de esta visión que Dios ha otorgado a mi vida. Quiero decirte que yo voy a participar en estos temas. Yo los voy a ejecutar para darte el eje principal, pero tú puedes ramificarlo, porque el que conoce la iglesia eres tú, ¿verdad? Tú sabes qué es lo que hay necesidad.
Tú puedes tardarte semanas o meses en cada tema, no importa. Entre mejor preparados esté la iglesia, mejor será para poder enfrentar estas circunstancias. Esto es lo que Dios ha querido otorgar en este momento, para que todos nos preparemos ante cualquier dificultad que pueda venir. La palabra de Dios dice, las cosas vienen para peor, no para mejor. Y hay que prepararnos para ello. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos en este momento. Gracias, Señor, se ha otorgado esta palabra que tú diste a mi vida, a mi corazón. Espero, Señor, que se haya tomado de buena manera. No estamos aquí para venir y sobrepasar, Señor, la autoridad de alguien. No estamos aquí con tu autoridad que tú me has otorgado, para ejecutar lo que tú has asignado a mi vida en este momento. Y es ayudar a la iglesia para poder estar en este momento que pueda suceder, estar equipada espiritualmente. Gracias, bendito Señor. Pongo esto en disposición. Ya otorgué esto, ya salí de mi compromiso, Señor, contigo y con las personas. Ahora cada quien corresponde, Señor, poder tomarlo o desecharlo, pero ya quede en cada uno de ellos, Señor. Bendice a cada persona, bendice a cada ministro, bendice a cada iglesia, que la gloria de Dios se manifieste en cada una de esas reuniones, Señor. Ayuda, Señor, a las vidas de aquellas personas que están en necesidad, aquellos que están en dolor, trae esa paz, ese consuelo a sus vidas. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te agradezco mucho por tu atención. Te deseo un excelente inicio de semana. Que el Señor te bendiga poderosamente y nos vemos a la próxima, si Dios lo permite. ¿Okay? Bendiciones, ha sido un gusto estar contigo en este momento. Que el Señor te bendiga.